Muy buenas con todos ustedes, los que nos siguen por este medio. Yo soy José Arturo Medina Silva y está usted en mi programa Desde mi Tribuna, un lugar donde le enseñamos a usted el otro lado de la noticia. Habíamos tenido una pequeña para de 3 a 4 semanas por motivos, una de salud y otra razones técnicas. Pero ya regresamos, estamos aquí de vuelta y con fuerza. El día jueves, en una edición muy especial, en unión con Ídolos Magazine del periodista Fernando Sea, tuvimos la entrevista de retorno, una especial entrevista con el campeón peruano, el trujillano Orlando Romero Romerito, aquel que marcó en la historia del deporte peruano y a nivel mundial un hito muy grande, como fue el ostentar el título de campeón mundial. Lamentablemente, como suele suceder en toda competencia, hay un ganador y un perdedor, pero Orlando Romero para todos los peruanos sigue siendo el ganador en una época de grandes logros. Para Orlando Romero, desde aquí, desde mi tribuna, mi agradecimiento y mi reconocimiento por el apoyo que tienes. De igual manera, a todos los que nos han hecho llegar sus saludos por este regreso. Y aquellos que estaban esperando que no regresemos, bueno, lamento decirle que aquí estamos y con fuerza. El día de hoy, como habíamos quedado, íbamos a hacer un pequeño análisis. No pequeño, y digo esta palabra porque me encanta recordar cuando escucho pequeño, como si existiera mediano, gran análisis, largo análisis, LL, small. El análisis es uno solo en sí. La mediocridad te permite llegar a esos términos, por lo que no puedes dar una valoración al análisis. Lo cierto es de que el día de hoy nos vamos a enfocar sobre la guerra que existe entre Rusia y Ucrania. Para comenzar, en este programa y en lo que mi persona corresponde, no soy partidario de las guerras, porque para mí la guerra es sinónimo de irracionalidad, de locura, de demencia, de abuso. El mundo viene de 2 años de una pandemia que azotó y que golpeó a toda la humanidad. El costo de vidas sociales, de vidas humanas, perdón, fue muy grande. El dolor, la desesperación, el abandono de las personas de salir a la calle y estar encerradas durante casi un año demostró que la naturaleza se recuperó en muchos lugares, lugares donde no existía ya el verde de las plantas volvía a renacer. Incluso Venecia, sus canales de Venecia, aquellos que hemos estado en Europa, en Venecia, conocemos de que una cosa es la película y otra cosa es estar ahí. El olor es muy fuerte, el color de las aguas se nota de que no está muy limpio y fuera de ciertos gérmenes, pero había cambiado, era cristalino, había vida, había peces, y todo esto nos demostró que el ser humano es el inquilino de este planeta que le ha hecho más daño. Es el ser vivo que más ha destruido. Y con esta guerra, entrando a esta guerra, es más que seguro de que estamos destruyendo más aceleradamente el planeta. Recordemos, solamente somos inquilinos en este planeta y tenemos que saber cuidarlo. Dicho esto, paso a mi primer argumento. En toda guerra, la verdad no existe. La primera víctima es la verdad. Muchos medios de comunicación ya lo han dicho por anticipado. ¿Y por qué se dice esto? Porque tanto un bando como el otro, ambos tienen su verdad, ambos tienen eh, su- sus argumentos como para decir, esta es mi verdad y aquel no la tiene. Lo cual lleva a tener dos bandos. El bando pro Rusia, que tiene unas informaciones, el bando pro Ucrania, que tiene otras informaciones. Lo cierto es que no nos basamos en las informaciones que digan estos medios de comunicación, sino nos basamos en nuestras propias investigaciones. Durante años he sostenido, y los que me conocen saben de que siempre que he tocado los temas sobre Europa del Este, la evolución de Europa del Este, así como la evolución que han tenido otros países del mundo que han logrado un desarrollo en los últimos 20, 30, 40 años, 50 años, ¿no? Que han demostrado un crecimiento acelerado, meteórico, y otros un crecimiento sostenido dentro de la racionalidad. Esto sucedió con muchos países como China, pero nos vamos a enfocar en estos momentos, desde aquí comenzamos a hablar desde cuándo parte o desde cuándo es el punto inicial de este problema que tiene Rusia con Ucrania. Les voy a comentar, año 1932, antes de la Segunda Guerra Mundial.
El año de 1932, por aquel entonces gobernaba Rusia Stalin. Con el tiempo sería llamado el carnicero Stalin. ¿Por qué el carnicero? Cuando toma la decisión de esta zona rebelde llamada Ucrania de tomarla, posesionarla militarmente con la Guardia Roja, lo primero que hace, no se le ocurre una mejor idea que decomisar todo tipo de víveres. En esa zona, tanto la remolacha como el repollo son la base principal del alimento para que soporte las bajas temperaturas durante el invierno. El invierno es largo y muy crudo. Les quitó todas las provisiones y los iba matando poco a poco. Eso es en el año del 32. Para entrar al año 33, 1933, radicalizó las medidas. Existen documentales que no tienen ningún tinte político, sino que realmente es la revisión de la verdad. Se llegó al extremo de que la guardia, el ejército ruso, eliminaba, practicaban tiro al blanco con los ciudadanos que estaban casi moribundos de hambre. No comían, no había comida. Existían cuotas de reconocimiento para cuantos más muertos tengas. A ese extremo se llegó. Esa es la cruda realidad. El pueblo ucraniano se dice, bueno, se llegó a cifras que las han dejado entre oficial o sea, vestidos de oficial, pero no reconocidas, pero marcan 7 millones de muertos. Otros investigadores, otros periodistas, otros investigadores han llegado a la conclusión que se trató de más de 10 millones de ciudadanos. 10 millones de seres humanos que murieron en la forma más espantosa, en fosas comunes. La guardia entraba a las casas para ver que la gente si habían muerto o no habían muerto. Estaban totalmente desnutridos. Hasta moribundos los llevaban a la fosa común. Existen relatos de personas que han salido de la fosa común, que la guardia entraba, los encontraba, o sea, calavéricos, estaban totalmente desnutridos y los cargaban. Y uno de los sobrevivientes les había dicho, todavía no he muerto, sigo vivo, no importa, para mañana lo vas a estar, así que te llevamos de una vez. Entonces, esas son cosas, son realidades que azotaron al pueblo ucraniano. La historia, la historia que les estoy contando es una historia que está registrada y los sobrevivientes lo dejaron. Y ahí por qué le dicen pro-nazi, nazi a los ucranianos. Porque de alguna manera, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la Rusia de Stalin estaba aliados con los rusos. Hay que leer la historia y hay documentos muy buenos libros, muy buena literatura que nos pueden ayudar a entender y a conocer. Hay que comenzar a investigar antes de tomar partido sin saber por qué, solamente porque la noticia suena bonito, porque la noticia se acomoda, porque hay una preferencia o una adicción a determinados canales, pero te pueden estar mintiendo y tú estás consumiendo una gran mentira. Seguía con este relato para llegar al punto. Acá no se trata de que si en el pasado estaban cruzados por sangre, por razas, no. Esto parte desde el año 32, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Rusia es aliado de Alemania, porque incluso Rusia, en el proceso de desarrollo, de reconstrucción que tenía Alemania con Adolfo Hitler, utiliza como patio trasero territorio ruso para la fabricación de su armamento, llámese los Panzer o los Luftwaffe, que era su fuerza aérea. Comenzó a tener ahí su taller, comenzó a producir porque estaba prohibido de producir armas de guerra para evitarse problemas a futuro. Adolfo Hitler los utilizó. En el inicio de la guerra eran socios, pero después al darse cuenta de que no tenían el nivel de agresividad, de efectividad militarmente hablando los rusos, opta por Hitler por sacarlos de la alianza y separarlos. Con el tiempo se vuelven enemigos porque le entra a Hitler la gana de conquistar Rusia. Un error que cometió también Napoleón Bonaparte. Pueden revisar ustedes sobre la invasión de Napoleón Bonaparte a Rusia, que realmente ese es fascinante leer esa historia. Pero regresamos al problema de los rusos. Cuando los rusos ellos pasan a ser enemigos de los nazis, por lógica, si Ucrania había sufrido 32, 33 en 2 años, habían perdido 7 millones de seres humanos, sus mujeres abusadas, ultrajadas. Entonces, era lógico que al estar en guerra Rusia contra los alemanes, sientan simpatía por este lado.
Ahora, Ucrania no es un centro exclusivamente ucraniano, es un mestizaje lo que hay. Gente directamente de rusos, rusos puros, judíos. Entonces, eso va calando en estos intercambios o estos cruces que hay. Para esto, poco a poco, Ucrania tuvo que aceptar el peso y la fuerza que tenía Rusia. Han vivido así hasta que en los años de 1980, en el año 85 exactamente, Mikhail Gorbachev, acuérdense de ese nombre, Mikhail Gorbachev, llegó a ser la máxima autoridad de Rusia, quien entró con una idea de reformas. Recuerden el año 1985, y es un personaje vital para saber qué pasó con la Rusia, con la poderosa Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas, la URSS, que se llamaba en aquel entonces. Desde el año 85 hasta el año 90, Mikhail Gorbachev comienza a tener al inicio una relación muy cercana, muy íntima con el presidente, quizás el mejor presidente, uno de los mejores presidentes que tuvo Estados Unidos de Norteamérica y uno de los mejores estadistas, que liberó una guerra sin utilizar una bala y tuvo un triunfo sin necesidad de enfrentar ejércitos. Ronald Reagan, aquel presidente norteamericano que logró terminar con la Guerra Fría, desmantelar la Unión Soviética, haciéndole la fiesta a Mikhail Gorbachev de que él era el reformista. Para muchos de los que no pueden entender por qué Mikhail Gorbachev utilizó esa obsesión de hacer la reforma, porque ya existía cerca de ellos China, estaba en el proceso desde 1975, el proceso de Deng Xiaoping, quien toma la decisión de inyectarle las reformas al sistema comunista chino y transformarlo realmente antes que comunista socialista con características chinas. Es así de que China comienza ese proceso que le tardó casi 40 años y los resultados son los que es la China actualmente. Xi Jinping, quien es el que maneja ahora China, ha radicalizado y se basa siempre sobre el concepto primigenio, el pensamiento primigenio de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping muy occidental, de formación occidental. Regresamos nuevamente a Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev coge esta idea y él quiere hacer su perestroika. La palabra perestroika, que es reformas, o sea, las reformas de Gorbachev, que tuvo el apoyo de Ronald Reagan, cuando él la instala, desmantela totalmente, comienza un proceso de descomposición, independencia de sus países. De ahí que nacen tantos países que tienen nombres muy parecidos. Entre ellos está Lituania, Estonia y otros países que se han liberado, Serbia, Montenegro, entonces, pero todos tenían una cuna de nacimiento, o mejor dicho, todos estaban unidos hacia la Unión de Repúblicas Socialistas, que no era tampoco el paraíso, para ser sinceros. Entonces, esa oportunidad les permitió a ellos la independencia deseada y comenzar a tener una vida con más libertad, con más oportunidades, más chances y poder entrar en el mundo europeo del todo. Europa del Este ve y capta algunos de ellos y no los absorbe, sino les permite que tengan esa cercanía. Entonces ellos contagiados por la libertad de verdad, libertades totales, se contagian de ello. Bueno, hasta ahí el proceso de descomposición del bloque soviético trae como consecuencia un desequilibrio total. El balance geopolítico que tenía el mundo, el poder de Estados Unidos en América del Norte y en Europa del Este, los rusos, daban ese equilibrio. Habíamos pasado no hacía mucho, a finales de los 60, la crisis de los misiles en Cuba, donde radicaliza la posición rusa en el apoyo a Cuba. Entonces, después de todo esto, la aparición de Ronald Reagan con la coincidencia de Mikhail Gorbachev y logra él desactivar, porque realmente Ronald Reagan lo convence que esa loca idea que mantenía Mikhail Gorbachev era la ideal para los intereses norteamericanos. Una vez desmantelada la Unión Soviética, la OTAN toma posición y con fuerza para asegurarse de desmantelar a los rusos. No le queda otra cosa a Rusia que entre los países que se van separando, las nuevas naciones, que la independencia de naciones, o sea, las independencias iban también con cierta dotación de bases militares o armamentos desarrollados por Rusia para el caso de una guerra. Entonces,
comienzan ahí la captación, el desarme, el desmantelamiento nuclear de Rusia. Con el tiempo, la crisis se agudiza, la crisis económica se agudiza, se radicaliza totalmente, la desesperación es muy grande. Es cuando llega Boris Yeltsin al país, aquel que más lo llaman el borrachín, el hombre que para mayormente fuera de las razones, y es él quien durante el tiempo de los 90 vive esta crisis y quizás nunca le dio la solución que se esperaba. Por ahí aparece un joven ex agente de la KGB, es agente de espionaje, se presume que hasta hubiese hecho contraespionaje. Desde que tiene una formación de la KGB es algo así como la CIA, que eran paralelos, la CIA, el MI6, el Mossad, agentes de alto riesgo. Entonces, esta gente tiene una formación donde las cosas se definen entre vivir y morir, no hay otra cosa. Entonces, ya se tiene una idea del tipo de carácter que tiene Vladimir Putin. Vladimir Putin logra acceder y llegar a Boris Yeltsin, quien le da una herencia política, al respaldo del espaldarazo político, y es cuando comienza desde el 2000, en 24 años acelera, hace unas reformas, comienza a anexar, a ganar territorios, comienza una transformación, lo sucede en el cargo a alguien de su propia línea, para después él volver al poder y con enmiendas constitucionales va a asegurarse la perpetuidad en el poder. Esa es la cruda realidad. Mientras que Ucrania es un país que cada vez se acercaba más a la Europa central, tenía esos intereses de estar bajo el manto protector de la OTAN. Hasta ahí las cosas han ido más o menos entre conflicto tras conflictos internos. Ucrania tampoco era el paraíso, no estaba Adán y Eva, ni más bien la versión moderna entre Caín y Abel, porque dentro se estaban matando también. O sea, nunca ha sido una zona exclusiva. Y por si acaso, para muchos de los que se cierran de que Ucrania era un país pacífico, no, señores, el margen de tratantes de blanca, traficantes de mujeres para la prostitución hacia Estados Unidos, hacia Europa, son de ucranianas, por si acaso. Es alarmante. Y eso es para que tengas una muestra de que el Estado ucraniano no andaba muy bien. Tuvo marchas y contramarchas, un gobierno prorruso que fue derrocado y es Zelensky el que asume el control del país. Cae en este romanticismo de creer en las promesas que le da la OTAN. La OTAN puede dar muchas promesas, muchos ofrecimientos, de que si le toca un pelo a Ucrania iba a saltar la OTAN. Hasta ahora los han dejado desamparados. Los muertos siguen. Pero lo único que se han activado son las sanciones económicas. O sea, este conflicto solamente marca sanciones económicas. Vamos a intervenir las cuentas, vamos a decomisarle las inversiones que tienen y las vidas humanas, hombres y mujeres, ancianos y niños que están muriendo en los bombardeos, no interesa. Y qué mejor el mercado de capitales, pues la banca de capitales, los grandes jerarcas de los bancos. Vamos a prestar a Ucrania 1.000 millones, 200 millones. Prestar, prestar. El préstamo tiene que ser devuelto. ¿Con qué? Y para que tengan una idea muy clara, en esta guerra se está perdiendo mucho está perdiendo Europa. Aquí hago un alto sobre el conflicto en sí para que entiendan una cosa. Ucrania recibiría unas grandes ganancias por el gasoducto, que es lo que conduce la energía hacia Europa. Recuerden una cosa, en el programa del mes de septiembre toqué el tema sobre dos temas importantes. Una, la energía. Europa había paralizado con la pandemia, no había producción. Y la energía, tanto el petróleo como el gas y sus derivados, no se adquieren como en el mercado, que vas y coges esto, compras. No, el pedido es un año adelantado o haces la reserva de la producción 5 años antes. Caso específico fue en el caso de la invasión, el primer ataque de tormenta del desierto de Estados Unidos anti-Irak, en aquel entonces correteándolo a Saddam Hussein.
Presidente de Francia era Mitterrand, quien puso la voz en alto. Francia tiene ahí sus reservas. Eso, cuidado, no me la bombardeen. Ahí sale mi contrato, que son 5 años por adelantado. Imagínense en esos términos que se habla. Entonces, así como ahí se demuestra de que puedes ir en conflicto, pero los intereses de otros, de países poderosos, ten mucho cuidado, porque a la hora que le tocas un pozo, ellos van a saltar. Lo que sucede aquí en Rusia es que el Estado negocia con todos los países europeos. Simple y llanamente, lo que nunca se dieron cuenta es que esta crisis energética, porque España no había producido, porque Francia no había producido por la pandemia, los estaba dejando simple y llanamente a merced de incrementar el consumo y la necesidad, porque el invierno ha sido muy crudo y muy fuerte, del combustible, de la energía que enviaba Rusia. Se habla del 42%, el 37%, 43%, 45%, que es la cantidad de consumo de combustible ruso en Europa. Entonces, ¿esto cómo encaja en esta crisis? Putin sabía muy bien de que ese gasoducto le iba a dejar unas muy buenas rentas a Ucrania. Si la guerra fuera de tal magnitud, los ucranianos hubieran atentado contra el gasoducto. Pero no pueden atentarlo porque Europa necesita ese gas. Entonces, se encuentra en esta disyuntiva. ¿O es que en realidad los organismos internacionales como la OTAN más se preocupan de que hubiese sucedido esta especie de no a la guerra, solamente una pequeña escaramuza, paró todo ahí, iba a colocar puestos de vigilancia donde se iba a incrementar el pase del gas, como sucedió con el petróleo? Cada garita de control por menos de 1 kilómetro se va incrementando el costo del barril de petróleo. Y en realidad el barril que sale desde los pozos al llegar a la refinería va aumentando su precio a través de las garitas de control, las garitas militares, que no son por militares, sino por mercenarios, por los empresarios de la guerra. Todo esto comienza a tener una forma. Rusia, ¿qué hace? No me quieren consumir. No iban a consumir la energía. Perfecto. ¿Quiénes son los más cercanos compradores? Los chinos, que no tienen estos recursos y compran en cantidad el carbón, el gas, el petróleo, que lo tiene Rusia. Por ahí interviene Estados Unidos, quien dice, no, nosotros les vamos a solventar petróleo y gas. Resulta que lo que ellos producen no les alcanza y recurren a México. En pocas palabras, dentro de toda esta desgracia, la economía mexicana es la que se va a mejorar, que ha sido en los últimos años marginado por las empresas petroleras norteamericanas que le han quemado el negocio a nivel internacional. México ahorita puede ser dueño de dos cosas en 2 tiempos: surtirle el producto a los americanos para que los americanos le pongan valor agregado y se lo vendan a Europa, o hacen lo que haría cualquier país razonable: abrir su kiosco internacional. Señores, tengo petróleo. Los barcos de Francia, Inglaterra, de España, de Portugal van a ir volando para recoger. ¿Por qué? Porque no existe. Entonces, esa es la principal idea, perdón, esa es la principal idea que tenemos que entender. Otro de los puntos más importantes en todo esto lo que está sucediendo con la guerra, aparte de la energía, es que las intervenciones a los países van sobre las reservas que tienen. Estas reservas, tanto Rusia como China y la India, habían llegado a acaparar gran cantidad de oro, la reserva para sus economías, y están provistos. O sea, esta ha sido una preparación con tiempo también. Ellos han preparado. Paralelo a esto vienen las guerras económicas. Esta guerra, la única guerra o el conflicto bélico existe entre Afganistán, perdón, entre Ucrania y Rusia, nada más, porque el resto es pura guerra económica, sanciones, sanciones tras sanciones y sanciones. Va a decomisar, va a congelar, perfecto, de tener que dinero, mientras la gente sigue muriendo, como parafraseando, ¿no? Y el cadáver ahí sigue muriendo. Entonces, de todo esto, llega a una conclusión.
que todo es dinero. Hay reportes de que eh, se sigue produciendo. Putin ha dicho de que no ha incrementado, no ha subido el valor del barril de petróleo. Y el problema del petróleo aquí me estaciono nuevamente. Hace un año, Arabia Saudita quería deshacerse del compromiso del año 75 con el presidente Nixon, con los famosos petrodólares. Quizás muchos han escuchado ustedes la palabra petrodólar y si la han repetido sin tener el mayor, la idea de lo que significa un petrodólar. El petrodólar que es la divisa con la que se compra en el mercado internacional. El dólar está a la par de lo que es el petróleo. Compras, vendes, todo en dólares. La dolarización que entró en los 80 con fuerza y los que ya pasamos los 50, recordamos allá en Perú, compra, venta y alquiler, todo a dólares, nada en soles, y después tampoco en intis. Poco a poco se corría la moneda nacional a la par que los dólares. Y eso es lo que asegura el desarrollo, o mejor dicho, el monopolio del pago y del corredor de pagos, compra-venta en dólares. Arabia Saudí, a cambio de este convenio con Estados Unidos en la gestión de Nixon, y aquí es importante mencionar al presidente Nixon, quien hizo esta jugada fabulosa y a la final fue traicionado, destituido del cargo por el escándalo de Watergate, Garganta Profunda, donde uno de los legendarios hombres que siempre figura en cada problema que hay en Estados Unidos, Henry Kissinger, parece que tuvo algo que ver ahí. En otro momento tocaremos este tema. Arabia Saudita, hace poco tiempo, más de un año, año y medio, algo así, le da un golpe fuerte a los bloques económicos, a los grupos económicos, y baja casi a la mitad el precio de barril. Repito, bajó el precio porque ellos son los que tienen los pozos. Era una cuestión como buscar que liberarse de esta gestión de presión que tenía a través de la dolarización. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente comienza a comprar. Y no se olviden que estos contratos se hacen un año antes, 2 años antes. Crisis, crisis. Los grandes monopolios, oligopolios, los grandes grupos de inversión, porque aquí hay que dejar claro, no es el pueblo norteamericano el que está deseoso de entrar en un conflicto, no es el pueblo norteamericano el que castiga, es la junta de empresarios que controlan los sistemas y que ven la oportunidad para extraer dinero al estilo Drácula nomás, simple y llanamente. Entonces, de todo esto, regresamos al tema, nos volvemos a colocar. Arabia Saudita acaba de dar un mensaje. Está en tratativas con China para llevar la comercialización al yuan. Ojo, al yuan. Y este proceso ya lo han tenido hace 3 años rusos con chinos. Y se iba a acoplar ahí Pakistán, del mismo modo la India, para comenzar a tener esta proyección de desdolarizar la economía mundial y al menos ellos tener un corredor de vender entre rubros, yuanes, y no recuerdo cuál es la moneda de la India, pero en fin, iban a dejar de lado el dólar. Esto era lo importante de todo, porque al desdolarizar el comercio internacional, muchas, por decir, el sistema SWIFT comenzaría a tambalear porque ya no tendría mucho valor. Tu país y mi país conversamos y damos el valor del dinero a través de lingotes de oro, tal vez. O volvemos al tipo del trueque. Pero sea como sea, sacas de la jugada el dólar se desploma y la Reserva Federal sufre, puede colapsar. Ese es un peligro. Entonces, de todo esto, si lograra acelerar Arabia Saudita, este mecanismo, este nuevo corredor económico con la China, y complementando que desde el 2023 la ruta de la seda, que es el objetivo del plan que tiene China para tomar ya control de un gran porcentaje del comercio internacional,
ubicarían a ellos estratégicamente lo que era antes el canal de Panamá. Ellos tendrían la ruta de la seda, un corredor total de cambios, intercambios y de valores. Sin olvidar que en el transporte marítimo los chinos han avanzado muchísimo. Esto ya es un problema netamente comercial y económico. No es una cuestión de nacionalismo, patriotismo. Aquí mayormente se está viendo ya intereses. Llámense que en el falso patriotismo está metido ahorita Rusia y Ucrania, sí, pero es una cuestión que entre ellos tienen que paralizar esto, porque en cualquier momento se escapa un misil a Polonia, en cualquier momento se escapa un misil y cae cerca por el lado de los alemanes, y sí se va a armar la gran guerra que solamente usted, yo y el pueblo, el mundo, la gente inocente va a perder, porque no tenemos culpa en esta pelea. Mientras tanto, siguen los pollazos entre la vicepresidenta Kamala Harris de Estados Unidos, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Putin también los ha vetado a ellos de poder tener propiedades, paseo, prohibido de entrar a Rusia. Dicho sea de paso, no creo que ninguno de ellos se anima a ir de paseo a Rusia, y menos en estos momentos, pero en fin, no sé para qué ponen esas medidas que no tienen sentido. Una de las cosas, ahora que les he dicho el por qué, cuáles son los objetivos, cuáles son las fichas que se están moviendo, aquí aclaro algunas informaciones que no son tan buenas, no son tan reales, no son verdaderas. En primer lugar, cuando se está hablando de este proceso de la guerra, que es una guerra de Putin, ambiciona el control del mundo, de otros dicen no, que la OTAN está amenazando la seguridad de Rusia, como sostiene Putin. Les voy a decir una cosa que a mi parecer, muy particularmente lo sostengo yo. Lo que sucede acá es lo siguiente. Esto no nace con Putin. En el tomo 2 de la Segunda Guerra Mundial, escrito por el mismísimo Winston Churchill, este es el tomo 1. En el tomo 1 ya existe la desconfianza sobre el rearme de Alemania. En el tomo 2 nos habla ahí de la reunión que tienen en Casablanca, no en la Casa Blanca. Hablo de Casablanca, en el Mediterráneo, por si acaso. Los vecinos casi al frente más que todo de España. Bueno, ¿qué pasa ahí en Casablanca? Winston Churchill y Theodore Roosevelt, que era el presidente en funciones en Estados Unidos, ya estaban antes de finalizar la guerra, ya cuando estamos hablando del año 44, en 1944 se realiza esta reunión, y es la última a la que asiste ya físicamente Theodore Roosevelt, porque su problema de salud, una que era la polio, y otro de que fue repercutiendo en sí, en todo su organismo, parece, ya le impedía una caminar, y segundo, ya la salud no le compensaba para viajes tan largos también, supongo. Era una cuestión de seguridad también, dicho sea de paso. Entonces, la preocupación de ellos, Wilson Churchill lo dice en el tomo 2, cuenta esa historia de la preocupación que tenían ambos después de la guerra, después de la caída de Hitler. ¿Cómo va a quedar Europa? ¿Cómo va a quedar Europa? Los rusos se van a apropiar. Entonces ahí viene la repartición. Para los más jóvenes esto no entienden, solamente habrán escuchado en estos días que hablan del muro, la caída del muro de Berlín, bla, 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 bla. No, señores, ahí se partió Oriental y la Federal, o sea, la procomunista y la no comunista. O sea, se crearon dos Alemanias. Está igual como los rusos reclamaron ciertos territorios que los apropiaron y los anexaron a la Unión de Repúblicas Socialistas. Así es como se conforma todo esto. Ahí parte. Para la caída del muro de Berlín, ya terminando los 80, entrando a los 90, y es ahí mismo cuando comienza el mecanismo de la perestroika, es todo un acontecimiento del sistema socialista, entre comillas, los comunistas, porque no hay comunismo. El comunismo es una utopía, nada más, una utopía, es un pensamiento, nada más. El socialismo existe.
El socialismo existe. Las características, como Deng Xiaoping decía, China es un país socialista con características, es el socialismo con características chinas. Y en pocas palabras, capitalismo puro, pues, puro y duro. Menos, menos agresivo que el capitalismo que vemos, por decir, en estos consorcios, corporaciones que existen en Europa o los que existen en Norteamérica, ¿no? Es un poco, se basa sobre la mano de obra barata de China, la explotación total, a diferencia de que en Estados Unidos tiene un mejor salario y mejor trato, mejores planes de jubilación, es cierto, Europa también los tiene. En China eso, bueno, no es. Pero recordemos, estos problemas que se tenía hacia el comunismo, la fobia, porque ya se veía que Mao Zedong lograra vencer a Chiang Kai-shek, lo venciera y él tomara, porque eran las fuerzas nacionalistas con las fuerzas comunistas, ahí que se unen para pelear contra el enemigo en común, que eran los japoneses después del ingreso a la Manchuria en la Segunda Guerra Mundial. Después, una vez que logran expulsar al enemigo, Mao Zedong había tomado más fuerza y a Chiang Kai-shek lo derrota y lo destierra de China y se apropia, y fue la desgracia para China. O sea, incluso la segunda revolución china fue escrita por el ex embajador Guren, que para mí es uno de los libros más completos para entender la China comunista con la China socialista con características chinas, ¿no? La de Deng Xiaoping, que Xi Jinping ahora actualmente controla, es el más cercano, el mejor análisis que pueden ustedes ver para que puedan entender cómo es esta segunda revolución en China. En lo personal no me gusta mucho el sistema chino, pero sí reconozco el desarrollo económico, tecnológico, industrial al que han llegado. Tuve la suerte de estar en China, he visto su sistema, el sistema económico, la independencia. Ojo, estamos hablando de 800 millones de chinos que han salido de la pobreza. Son 1.400 millones. 1.400 millones. Y los índices de pobreza los han bajado. Claro que los ha bajado en la ciudad, porque después en la montaña siguen habiendo personas que están olvidadas. Eso es una gran verdad. O sea, siempre te van a dar las informaciones de lo que le conviene. Pero bueno, esto es así. Ellos tenían miedo, tanto Churchill como Stalin. Este, el, el problema era qué iba a pasar después de que caiga Hitler. Y ya se dio. Y así como Stalin toma esas posiciones, también el señor Churchill y el señor Roosevelt, también ellos planificaron tomar por asalto la zona de Palestina y colocar ahí el Estado de Israel. Eso también es una guerra constante, la OTAN, los medios de comunicación, nadie se preocupa y ahí mueren palestinos. No estoy contra los judíos ni en contra los palestinos, lo único que les digo, esa es una zona, la zona de la Franja de Gaza, donde toda la vida están matando gente, la intervención es bárbara. Si uno recurre a los libros para ver, el territorio era pequeñísimo y ha ido creciendo, expandiéndose, mientras Palestina se va reduciendo. Los judíos siguen avanzando con su territorio. O sea, supongo que en los próximos 10 años Palestina va a terminar siendo unas 35, 45 mil carpas en la frontera y ahí se acabó. Y Israel se va a tragar toda Palestina. Esa es la verdad. Entonces, ahí no existe la alarma. Cuando lo que ha pasado en Afganistán, lo que ha pasado en Irán, lo que ha pasado en Siria, lo que hemos estado en Europa hemos visto, lo que ha sucedido en Siria, lo que está sucediendo ahorita en Ucrania, va a terminar así como lo que sucedió en Siria. Por decir, en avenidas muy importantes en Francia se pueden encontrar a familias completas debajo de un poste, abrigados con una frazada entre ellos mismos, cubiertos por cartones, sin nada para comer. Un país que lo destrozaron todo. Tan igual que van a encontrar cuando ciudadanos africanos que no tienen que comer, porque sus países han sido centros de conflictos.
y nunca le ha interesado al mundo. No hay alarmas, no hay sanciones, no hay intervenciones. También son seres humanos. Es el momento de una reflexión. Y con esto ya les expliqué lo que ha sucedido y ahora viene la parte de la reflexión. Tenemos que pensar y reflexionar. Existen organismos como la Organización de Naciones Unidas, la OTAN, desde que el Pacto de Varsovia perdió peso y vida institucional, la OTAN también debió haber perdido peso y vida institucional. La ONU, que es un centro de acopio de dinero y cero preocupaciones, porque nunca han tomado decisiones que tengan una validez o un respeto a la vida, como la OMS, que en esta última pandemia ha sido realmente criticada, censurada y hasta ha sido materia de burla. Estos organismos pierden sentido, pierden credibilidad, autoridad moral, como para poder ser los entes que regenten a un planeta, a una civilización que está perdiendo cada vez la humanidad, a a la especie humana que se está olvidando de que todos somos iguales y todos debemos estar, nos abrigamos por el mismo sol y nos guiamos por la misma luna. Dejemos de lado las armas. Menos inversión en armas, menos inversión en guerra y más inversión en comida. Giren los ojos, giren la mirada hacia el África. Hagan esos gastos millonarios en levantar a esa gente que se muere de hambre. No más Vietnam, no más Afganistán. Tratemos de buscar la paz, tratemos de buscar el modo de sanar, de curar, antes de dañar. Dios quiera que este comentario que he hecho sea también como una posibilidad de que el próximo programa estemos hablando. Ya comenzaron las negociaciones de paz, se paralizaron los disparos, los fuegos, y se comienza a respirar un ambiente de paz, tensa paz o paz. Eso es lo que espero en realidad. Eso es en tanto a lo que es el problema, el problema geopolítico mundial, específicamente en Europa Este, donde está Rusia con Ucrania. Hago votos para que esto termine. Ahora pasamos a lo que nos compete como peruanos, lo que pasa en el Perú. El caso del Perú es muy peculiar, pero no escapa a tener mucho parecido con otras latitudes, ¿no? Bueno, a estas alturas todo el mundo sabemos que el presidente de la República, Pedro Castillo, no está en capacidad de gobernar, no tiene la inteligencia ni la capacidad. Esa es una gran verdad. Pero también el Congreso de la República también hace lo suyo, pues. O sea, hoy día mi agradecimiento a Toku Chan me ha hecho una entrevista para hacer un análisis sobre todo lo que ha sucedido a través del indulto de Alberto Fujimori, que vamos a llegar al final de ello. Pero las cosas que reflexionábamos, que conversábamos, era una básicamente. El Perú necesita la institucionalidad de partidos políticos, con políticos profesionales, que sean formados para hacer política, para pensar como políticos, para no tan solo ser una fuente de crear problemas, sino señalar, acá hay este problema y aquí está esta solución. Porque si somos críticas destructivas, nos estamos destruyendo a sí mismos. Estamos destruyendo, estamos sacando bloque por bloque de la pared del Estado. Y luego, cuando se derrumbe el Estado, vamos a buscar que culparnos entre nosotros. Los pensamientos, las ideologías nos ayudan a nosotros para conocer y reconocer el pensamiento futuro. Pero no es un dogma que lo tengan que cumplir como si fuera escrito en piedra. Es el más o menos, y ahí está la palabra de concertar, hablar, llegar a acuerdos, concordancias. Pero si van a buscar que sacarle provecho, a cubrir tus intereses personales, a buscar tus negocios, lógicamente que vas a tener enemigos, amigos, aliados, socios. Pero no vas a heredar nada, no vas a dejar nada. Lo que sucede con el Congreso, lo que sucede con el Estado.
No tienen una institución política, se juntaron, una junta de amigos, una junta de borrachos, una junta de profesores, una junta de patas, de causas, de compadres, bueno, y armaron un chanchullo político y llegaron. Es imposible en un país que nos consideramos inteligentes, o como dice alguna vez escuché un comentario, nos sentimos nosotros tan inteligentes, tan capaces que hemos llegado a la luna. Bueno, sí, los europeos, los asiáticos lo han hecho, nosotros todavía, los peruanos todavía, pero demuestra también en el Perú que en los últimos 7 meses las crisis políticas ha pendido de un hilo y un solo hombre figuraba como el que iba a definir entre que si se va el gobierno o se queda el gobierno, desde el primer día, por si acaso. Porque el Congreso de la República para la elección de su mesa directiva ya estaba definido. Pero quien pensaba que tenía que dar la última palabra era César Acuña. Imagínense un país donde su futuro se define por lo que piensa César Acuña. Si Pedro Castillo tiene maestría de la USB, de la Universidad de César Acuña, es porque ya se conocían. Y si no se conocían, son de la misma especie, porque hablan las mismas barbaridades y disparates, incoherencias. Ambos, tal maestro, tal alumno, maestro, discípulo. O sea, es increíble. En algunas entrevistas que he hecho a los congresistas, a representantes políticos, les he planteado la idea, si se sienten bien al entregarle tanto poder a tan mínima inteligencia. Algunos me decían, pero bueno, pues, ¿qué había? Es cierto, ¿qué es lo que había? No hay instituciones políticas, no hay partidos políticos, no hay políticos profesionales. El fujimorismo no es un partido político, es una junta de bandas, nada más. Una sola idea de reformas. Tuvieron 73 congresistas, no pudieron hacer ninguna reforma. Solamente la captura de las comisiones dentro del Congreso. Renovación Popular, que es el partido ultraderecha. ¿Qué ha hecho? ¿Qué reforma? Recién ahora que veo que una idea que salió en este programa, una de las tantas, porque son 4 ideas que le hemos dado a los congresistas, y sé que 2 están en caminos, y esta es la tercera, la más importante, la estandarización del Estado peruano. O sea, todos los empleados tienen que estar, porque tienen un mismo patrón, que es el Estado peruano, y un estándar, porque no puede haber diferencias. Ni un Petroperú que gane tantísimo para que el empleado del Ministerio de Agricultura gane una miseria. No para que la secretaria de la SUNAT esté con 7,000 a 12,000 soles mensuales, y tengamos que un empleado del Ministerio de Salud con 30 años de servicio a la justa llega a 3,000 soles, 2,000 soles. Es que tampoco es así. Un estándar. Aquí no hay que el general del ejército debe ganar más que el general de la policía. No, todos chatos, todos del mismo nivel. Gerente con gerente, directores ejecutivos, directores ejecutivos. No, nadie gana más. Eso es justicia social. Esas son reformas. Y uno de los hombres que logró instalarse en la historia y que dejó una muestra que fue reconocido por aplicar un gobierno político de reforma fue Benito Juárez en México. A leer un poco. Entonces, el Perú se viene en estos, y hemos ido de tumbo en tumbo. Primero, de que denunciaban la entrega del mar a Bolivia por las entrevistas de Rincón. Una perfecta tontería lo que hizo el gobierno, el presidente Castillo. Rincón es un periodista que es minucioso. Te va a entrar a una entrevista a machacarte, a destruirte, te va a meter por una moledora de carne. El hombre tiene recursos, lee, es un intelectual. Nadie se lo quita. Y no lo vas a poner al lado de un hombre que en su vida creo que ha leído un libro de economía, o Pedro Castillo tal vez ni siquiera sabe que existió un tal Mandela. O por último, porque, para serles sincero, ni siquiera tiene entendido cómo fueron las reformas
Porque para un político debe tener ideas claras, por decir, Mandela es un referente muy bueno. Otro movimiento político que demostró que una enmienda constitucional de la Constitución Política de Estados Unidos lo logró un movimiento que defendía a un sector de ciudadanos que no los consideran ciudadanos de primera. Me refiero al último líder que tuvo Estados Unidos, Martin Luther King, con la modificación en el año 74 de la Constitución Política de Estados Unidos. Aquella que decía, si no me equivoco, tenía este tenor: Dios ha creado las razas y el hombre no las puede mezclar, blancos con negros. Y Martin Luther King lo logró. El presidente Castillo tal vez no sabe eso, para que hable de justicia social. Tal vez nunca lo ha leído. Y si le hablan, pensarán de que le estás hablando del nombre de algún rondero, un nuevo rondero, qué sé yo. Y no me burlo en los ronderos, porque solamente en su cabeza el presidente Castillo habla pueblos ronderos, y que va a pedir a cualquier organismo internacional que venga a vigilar la corrupción. Cuando él es el gerente del país, cuando él es el hombre que tiene que poner el ejemplo del país, cuando él es el pensamiento guía del país, que al contrario está para que lo guíen. Es así. Y la elección para sus ministros también que debe tenerle miedo, señores. O sea, ninguno de ellos, no digo de que sean doctorados, magísteres reconocidos internacionalmente, porque eso no es garantía. Tenemos un montón de gente que ha pasado presa con maestría, con doctorado, y otros que siguen en juicio por enriquecimiento ilícito, que han estado de ministros, hasta que han sido presidentes. Pero en fin, ahí es una idea para que tengan. El Congreso de la República también. En lugar de buscar puentes de entendimiento, buscan puentes para ver cómo consiguen dinero extra. Por Carolín López se sabe ahora que los niños de Acción Popular pasan la bolsa por Palacio, al parecer. César Acuña utiliza su movimiento político también para sacarle provecho. Y para que tengan una idea, estas crisis que todas las semanas nos está inventando esta clase política, que realmente es de dar pena, ¿es debido a qué? Porque la vacancia no se va a dar. Ellos están seguros, saben que son 46 y que puedes todas las semanas estar saliendo en la prensa que vas a vacar. Ejemplo más grande. Veníamos de que decían que no le iban a dar la confianza al gabinete Torres, de Aníbal Torres. ¿Le dieron la confianza? Que no iban a recibir al presidente de la República porque comienza el proceso de vacancia. Lo tuvieron que escuchar. Con la Constitución lo dice y lo dispone. En cualquier momento el jefe de Estado puede ir a dar el discurso. Pero para que vean la capacidad de los 130 congresistas, una semana antes habían escuchado el discurso del primer ministro pidiendo la confianza. Y resulta que ninguno de los 130 congresistas había leído el texto del discurso del primer ministro, porque es lo mismo que ha hecho Pedro Castillo al llegar al Congreso, leer el mismo texto. Claro que lo lee mal, pues, para ser sincero, mientras que el otro como abogado lee mejor. Pero era lo mismo. Jerónimo, el periodista, Marcos Cifuentes, hizo una nota donde demostraba que era lo mismo, que era como si hubieras colocado un loro al costado. Y ninguno de los 130 congresistas lo ha leído. O sea, a los 130 congresistas no les interesó el discurso de Aníbal Torres y votaron porque les ordenan, pues. Ese es el Congreso de la República también. No tenemos instituciones, no tenemos políticos formados, no tenemos políticos que tengan la capacidad de entender y de entrar a activar de inmediato. Solamente tenemos colectivos de amigos, bandas organizadas, que no te garantizan nada. Y para que los 130 congresistas y el señor Pedro Castillo esté en el Palacio de Gobierno, es porque tú has votado por ellos. Ellos no han llegado a una nave espacial. El pueblo los ha puesto ahí. Así que, antes de votar, piensa, porque te van a ver en el Club de Madres a regalarte un kilo de lentejas. No es, no es, porque después estás que te lamentas. Dice este gobierno, este maldito, pero ustedes lo han votado.
Yo no voté por Pedro Castillo. Bien, pero votaste para que estos parásitos que han participado en la contienda electoral estén ahí, pues. Porque si tomaras conciencia, un ausentismo en la votación y punto, se acabó. Pero no, vas a votar de todas maneras. Dices, no, no hay de otra, este me da mejor propina, este me da chance, este me va a dar trabajo. Es así como hemos llegado a tener a un Pedro Castillo presidente, una Keiko Fujimori que ha perdido. Y esto no queda ahí, porque se están yendo más allá. El escándalo político toda la semana nos lo lleva. Ahora tenemos un Alberto Fujimori que el Tribunal de Garantías Constitucionales ha aceptado y ha reconocido que el indulto otorgado en el 2017 por Pedro Pablo Kuczynski tiene validez. Ojo, ¿hasta dónde estaremos de mal que el Tribunal de Garantías Constitucionales ha aceptado y no se han dado cuenta ni se han percatado que el señor Kenji Fujimori, y aquí viene la historia para que lo entiendan, aquí no hay anti ni odio por si acaso, simple y llanamente la historia se la voy a comentar así como es. 2017 se logra evitar que le hagan la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski. Kenji Fujimori negocia con los Avengers la garantía de que no lo, o sea, le vende protección al estilo mafia. Pues. A cambio de eso viene el indulto. Está demostrado por qué. Porque Keiko Fujimori se opuso a la libertad de su padre, porque hizo de que el Congreso, su mayoría congresal, con los mercenarios aliados a ella, ¿ya? En menos de 2 semanas desaforaran a su hermano del Congreso de la República y le empujen una denuncia penal que está a un paso de ir de terminar preso por 15 años mínimo de cárcel, cárcel efectiva, no importó. O sea, una versión Caín y Abel, ¿no? Y del mismo modo, Pedro Pablo Kuczynski pagó pagó muy caro el otorgar el indulto a Alberto Fujimori porque le costó la presidencia de la República. Y con una ratificación en esta semana de 30 meses más de prisión preventiva, de prisión de arresto domiciliario y prohibición de que salga del país. O sea, mejor dicho, él va a terminar en su propia casa, presionado, prisionero en su casa, ¿no? Va a terminar ahí sus últimos días. Esto es lo que sucedió. Y por consiguiente, Keiko Fujimori movió todo lo que tenía que mover y que Alberto Fujimori regresara a la cárcel. La Corte anuló el indulto, que es una gracia presidencial otorgada por el presidente de la República. Está. Entonces, ahora si el TC, sabiendo todos estos antecedentes, el señor Ferrero, que es el voto dirimente es porque son 6 miembros, votaron 3-3 empate, el que define es el presidente, que le da doble voto. Al darle el doble voto, él define ciegamente por el fujimorismo, se sabía, pues el fujimorismo lo ha puesto ahí. O sea, 45,000 soles no te lo ganas gratis, pues también tienes que justificar en algo. O sea, el padrinazgo no va en vano. El hombre se la jugó, ha dado el reconocimiento. Ahora yo pregunto, tiempo récord, lo han acelerado, increíble el expediente, lo han atendido de inmediato, ya le dieron, han dado reconocimiento sobre una causa que es materia de proceso penal. Ojo, el indulto fue a consecuencia de una negociación de corrupción. Ojo. Así que el hecho del TC se lo han zampado a la Suprema para que la Suprema tenga que escarcelar a Fujimori, lo van a hacer. Sí, claro. Pero está en Pedro Castillo, resolución mata resolución. Él puede revocar el indulto. Y armaríamos otra guerra nuevamente. Si solamente el decir que el TC está pidiendo y reconoce el indulto de Alberto Fujimori, en pocas palabras, ya salieron la gente a reclamar y a protestar, y algunos con unas ideas descabelladas, ¿no? Como la señora Gisela Ortiz, que sus hermanos padecieron en el grupo de los estudiantes de la Cantuta. La señora inició una lucha contra los crímenes de los de la Cantuta, y a consecuencia de ello logró conseguir
que el trabajo, un trabajo con una buena remuneración en el despacho de la congresista Keiko Fujimori. Ahí guardó silencio. Con el tiempo justificó que necesitaba estar en el vientre de la bestia para poder combatirlo. Bueno, pues estuvo en el vientre, pero no con olor nauseabundo, sino con dinero. Hoy en día dice que no lo odia y que nadie debe morir en prisión. Oye, un momentito. La sentencia que tiene Alberto Fujimori se le están dando por años. Nadie tiene una fecha de caducidad. ¿Qué tal si sale en libertad y no muere a los 84, 85, sino vive hasta los 115 años? Le faltaba poco para cumplir su condena. La condena que le impuso el juez San Martín. Entonces, esas cosas tenemos que ir viendo. Claro que después aparece otros pensamientos, como el de César Acuña. Es de derecho que se perdone, es de derecho no castigar ni abusar cuando se arriesga la vida. Imagínense esa filosofía, porque hay que respetar la vida. O sea, el razonamiento de César Acuña es eso, es derecho. Lo que no entiende él que es una sentencia judicial responde al derecho. Y el derecho de tener una defensa la ha tenido. Y la sentencia ha sido dada en un proceso. Hay derecho. Eso se dice jurisprudencia, señor César Acuña. Ahora, cuando dice hay que respetar la vida, el proceso que tiene es porque no respetaron la vida. Desaparición, tortura, incineración. No es poca cosa. Entonces, ahí sí la vida estuvo en juego. No cuestiono las resoluciones, solamente doy mi opinión en que el tribunal, el TC, el Tribunal de Garantías Constitucionales, ha cometido un error, un fallo, porque están dando a favor sobre una materia de la que se encuentra en un proceso que van a terminar presos los involucrados por este indulto ilegal, ilegítimo, espurio. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué va a decir el señor Ferrero? ¿Cómo va a justificar eso? Lo que venga la próxima semana, de verdad que va a ser bulla, solamente bulla, porque las cosas van a seguir igual. Los niños de Acción Popular van a seguir sirviendo a Pedro Castillo, Verónica Mendoza va a seguir apoyando a Pedro Castillo, Bermejo con su pandilla va a estar ahí con Castillo, Cerrón también va a estar con Castillo, van a neutralizar ahí la mayoría de votos, los 57 votos, y siempre va a estar Renovación Popular, la gente de Pepe Luna, menos Carlos Anderson, que ya renunció, va a estar siempre el Fujimorismo, el mismo que pedía la cabeza del ministro de Salud, pero una semana antes del fallo del TC, retira la moción de censura al ministro de Salud. Y resulta que el ministro de Salud ha llegado al Congreso, ha dado su exposición, les ha hablado, todos se han abrazado, todos se olvidaron de que era el maldito estafador, mercachifle. Todos se olvidaron de que hizo la de ginecólogo sin ser ginecólogo. O sea, y todas las denuncias que dijeron que todos los paseos por los canales de televisión, de radio, hablando, sacándole el alma. ¿En qué quedó? En nada. Despierta, peruano. Te están fabricando una realidad. Y la realidad, mejor pregúntatela. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Y desde ese momento comienzas a pensar. El peor enemigo de esta clase política que tenemos, que no es clase política, sino es una jauría, una manada, que no respetan las leyes, no respetan las instituciones, que no respetan, ni a sí mismos se respetan. Se pone precio en la cabeza. Hay que ser sinceros. Bueno, eso es todo por hoy. Me he desquitado las 4 semanas que no hemos estado. Hoy día les he puesto al día de todo el tema internacional, el tema del Perú. Y para la gente que estamos aquí en Nagoya, me olvidaba un dato que recién me llega aquí la nota que no deje de comentar. La gente de Nagoya tal vez no se haya enterado, ¿no? El señor que estaba de cónsul, que le encargaron el consulado de Nagoya, ya cumplió su tiempo, ya se retiró, se fue.
No sé si se habrá ido a Cancillería o por dónde andará, pero ya no está, ya no está. O sea, por suerte, ya terminó su contrato o su designación. No, no sé, porque dudo mucho de que hubiese sido diplomático o hombre de carrera, ¿no? Una por cómo se expresaba, lo que pensaba y por último lo que escribía en los periódicos japoneses, que era de lástima. Y actualmente está la vicecónsul o cónsul adscrita, está en el mando del consulado hasta que llegue el nuevo cónsul. Aquí nos ha llegado un nuevo embajador, el señor Seminario Portocarrero. Por lo de Seminario, la talla, la estatura y el parecido, parece que fuera pariente cercano de Chicho Mame Seminario, el dueño de la República, al parecer. Y bueno, en el consulado de Nagoya tenemos la cónsula adscrita, está a cargo, y esperamos de que al ver el programa, porque tengo entendido que lo ven, acepte una entrevista, pues. Acepte una entrevista para hablar sobre sus planes de trabajo que tiene hasta que llegue el titular y las mejoras que hay, y sobre todo, para poder conversar qué es lo que pasó durante el tiempo de la pandemia. Tenemos el derecho de saber cómo funcionó la oficina de Nagoya, a ver cuántos pacientes han tenido, cuántos peruanos padecieron de COVID, a cuántos han asistido, si los han asistido, si ha habido ayuda económica o no ha habido ayuda económica, o tal vez no hicieron nada. Vamos a ver. Eso es todo por hoy. Este sábado nos hemos puesto al día. Es de haber alguna novedad, alguna noticia de último minuto de impacto mundial, les aseguro que vamos a estar comentando la noticia y como siempre, con la comodidad y la tranquilidad desde mi tribuna. Soy José Arturo Medina Silva y este es Desde mi Tribuna. Muchísimas gracias por acompañarnos y por escuchar. Y por favor, compartan este video. Si les gustó, compartan. Si les gustó, pongan me gusta y compártanlo con otros. Vamos a tratar de ayudar a pensar y dar una nueva forma de ver la noticia. Muchas gracias, éxitos y como siempre, vamos con éxito. Vamos siendo positivos. Gracias. Buenas. Buen fin de semana.